pues como les mencionaba, ¿verdad? Le damos la bienvenida a nuestra hermana Elvia, para que ella, hermano, bendito el nombre de Cristo, nos traiga una palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Y hermana Elvia, pues, toma el control de esta palabra, de este mensaje que el Señor puso en tu corazón y que el Espíritu de Dios nos guíe. Amén, amén. Bueno, buenos días a todos, amados hermanos, todos los que están conectándose en esta hora, ¿verdad? Bendito sea el Señor por este tiempo tan maravilloso que nos ha concedido estar aquí en la casa de nuestros pastores, ¿verdad? Se siente la gloria de Dios aquí en este lugar. Es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí reunidos en esta hora. Sabemos que Dios tiene planes, tiene todo en control, pero también sabemos que nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, ¿verdad? Porque nosotros no nacimos solamente de nacer por nacer. Nacimos porque Dios tenía propósitos con nosotros. Dejemos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, hermanos. Amén. Que el propósito de Dios se haga conforme a su voluntad. A todos los que se están conectando, me gustaría darles una pequeña sugerencia. Si puede usted, tome un lápiz, una hoja donde pueda anotar algunos versículos bíblicos para que también usted pueda escudriñar la Biblia, la palabra, porque lo que nosotros vamos a hablar es a la luz de la palabra. A la luz de la palabra y solo a la palabra que es palabra del Señor, hermanos. Bien. Gracias, pastores, por la invitación. Y dejemos que sea Dios el que tome el control de esto. Gloria a Dios. Mi tema que yo escudriñé un poco, estudié acerca de él, yo le puse el nombre. Y el título se llama Ocúpate de tu salvación. Ocúpate de tu salvación. Todos sabemos y tenemos entendido, ¿verdad?, que así como hay una salvación, también hay una condenación. ¿Y qué nos hace pensar que debemos de ocuparnos de nuestra salvación? En este tiempo, hermana, tiempo tan difícil, ¿verdad? Hay muchas familias, muchos hogares en los que en lo último que se está pensando es en la salvación, en la venida de Cristo. Hay ahorita en este tiempo más enfoque en un virus, en una pandemia, en ir de compras. Hay tantas cosas ahorita, las tiendas están incluso haciendo rebajas para que la gente salga y vaya. Hermano, quédese en casa si no tiene necesidad de salir y ocúpese en algo muy importante que es la palabra del Señor. Amén. Yo tomé un texto que está en Mateo 7, el capítulo es 13, el versículo es 13 y 14. El capítulo es 7 y el versículo es 13 y 14. Y nos habla de esta manera. El título le dice la puerta estrecha. Aquí en este capítulo, en este pequeño versículo, yo les voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjense, hermanos, qué bonita palabra, ¿verdad? Qué bonito título le pusieron a este pequeño versículo, estos pequeños versículos, ¿verdad? Nos dice bien claro, ¿verdad?, que la puerta para la salvación es estrecha y muy pocos quieren pasar por ahí. Muy pocos. ¿Por qué, hermanos? Porque pienso yo que hay que en este mundo hay tantas cosas que parecen más fáciles hacerlas y acabamos haciendo lo que no queremos. O lo que no debemos. Lo que no debemos hacer. Es real, Sí. es real. Y pasar por la puerta estrecha es tan para muchos pareciera ser tan difícil porque no queremos dejar de hacer todo aquello que ante los ojos de Dios nos impide la salvación. Yo escribía algunos comentarios, incluso hice una pregunta. Yo la analizaba con uno de mis hijos y hablábamos de por qué es tan importante la salvación. ¿Por qué es tan importante? Y mi hijo me decía: mamá, ¿por qué debemos de luchar por la salvación? Y yo le decía: bueno, amor, es que hay un tiempo en que nosotros debemos de analizar
qué es lo que queremos hacer, en qué parte queremos vivir el resto de nuestra vida. Y aunque muchos no creen que después de esta vida hay otra vida, escudriñando la Escritura nos encontramos con que sí. Y yo creo que la palabra de Dios es fiel y es eficaz y no miente. Amén. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y yo hablaba con mi hijo de esto y él me decía, bueno, yo creo que la palabra de por qué luchar por nuestra salvación, porque es muy difícil creer que habrá una condenación. Porque muchos incluso no creemos que así como hay vida eterna, muchos no quieren creer que hay condenación. Esa es. ¿Qué es la salvación? Para nosotros los cristianos, hermanos, yo analizaba un poco que fue necesario que nuestro Señor Jesucristo se humanara, llegara a este mundo en cuerpo como nosotros, para sufrir, hizo un sacrificio tan grande como fue morir crucificado, ser flagelado, ser escupido, ser abofeteado por causa de nuestros pecados, para que nosotros no sufriéramos lo que Él sufrió. Y Él vino de esta manera, para que nosotros fuéramos libres. Para mí la salvación es la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, entre otras cosas, pero eso es lo más básico que yo entiendo que es la salvación, ¿verdad? Y Dios nos ha amado tanto, que no escatimó en enviar a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda. Y eso nos lo dice en Juan 3:16, ¿verdad? Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todos los que estamos en el mundo. Y Él no dijo, este es mi único hijo y le van a hacer eso. No, el Señor no escatimó, con tal de que nosotros fuéramos salvos, con tal de que nosotros aceptáramos esa gracia, esa bendición. Bueno, pues hay algo bien importante, ¿verdad? Lo que estás diciendo. Yo por respeto a ti, por respeto a las personas que les hemos siempre estado diciendo, ¿verdad? Que usen su cubrebocas, que hagan el distanciamiento. Yo voy a usar mi cubrebocas, ¿verdad? Y mi hermana puede estar así. Hay algo que es bien importante, ¿verdad? Que decía nuestra hermana, que debemos nosotros de procurar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque en la salvación, hermanos, aleluya, que el sacrificio que Jesús hizo, nosotros lo debemos de tener, hermanos, de una manera tan especial. Debemos de tenerle un valor tan importante. ¿Por qué? Porque automáticamente nosotros, como humanos, como dice la palabra del Señor, hermano, el libro de Romanos dice que el pecado que decía la hermana, que nos tenía esclavizados, nos llevaba automáticamente a ser condenados. A ser condenados, hermanos, ¿por qué? Porque la paga del pecado es una muerte, y es una muerte eterna, porque está hablando de la muerte espiritual. Así que la importancia, como decía nuestra hermana, el título de su estudio es que nosotros debemos de darle valor a nuestra salvación, al sacrificio de Jesús que hizo en la cruz del Calvario, porque si no, entonces, ¿de qué nos sirve nosotros de pensar que ya somos cristianos, que somos rescatados, que recibimos a Cristo? Si en realidad, hermano, aleluya, nosotros no estamos dándole la importancia al valor a nuestra salvación. Amén. Amén, hermana, amén. Y es bien importante tratar de ser sabio, saber escoger entre lo bueno y lo malo, usar esa sabiduría. Y dice Santiago 1:5-6, dice, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, dice. Amén. Él da a todos, sin medida, a todos, dice, y da abundantemente, sin reproche y será dada, dice la palabra. Sí. Entonces la puerta estrecha, por la puerta estrecha tienes que pasar con sabiduría. Amén. Usa la sabiduría para que puedas cruzar por esa puerta. Mira, hoy en día, hermanos, yo paso
cuando voy a mi trabajo, ya regreso por las tardes. Y la semana pasada o 2 semanas tiene que yo empecé a notar que hay unas áreas donde los cines, el parqueadero de los cines ya está lleno, ya está lleno. Y vamos a las iglesias, son contadas las personas que están yendo a la iglesia. Y la excusa que hoy se tiene es que por la pandemia. Pero aún con todo y eso, si realmente nos deberíamos de cuidar, no hay que trabajar, no hay que ir a la tienda, no hay que ir a la lavandería, no hay que ir a ninguna de esas áreas, pero tenemos que ir, tenemos que ir. ¿Por qué no entender? ¿Por qué no captar que ir a la casa del Señor es lo más importante? Lo más importante y lo mejor que pudiéramos hacer, lo mejor que pudiéramos hacer. Lo más seguro. Exacto. Y además en las iglesias están usando, por ejemplo, nuestra iglesia, estamos usando todos los procedimientos recomendados, mascarilla, hand sanitizer, distanciamiento social, y eso es excelente. Todas las indicaciones, sí, claro. Porque hay sabiduría de parte de Dios, hay sabiduría de parte de Dios. Dice aquí algo que yo escribía que muchos de nosotros lo que menos nos interesa es saber acerca de Dios, acerca de la salvación. Muchos están en un mundo en el que hoy dicen, soy joven, todavía no es mi tiempo, llegar el momento en el que yo me tenga que preocupar de eso. ¿Sabe que a mí sí me han dicho eso? Incluso mi propia familia me ha dicho algunos, tú ya te dedicas a eso porque tú ya estás viejita, porque tú ya estás grande. Y no, para buscar de la palabra de Dios no hay edad. Hoy es el momento exacto, hoy es el momento preciso que debes de preocuparte. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Qué le vas a enseñar a tus nietos? ¿Qué le vas a enseñar a la generación venidera? ¿Qué es lo que vamos a aportarles? Si en realidad es algo a lo que no le ponemos atención, algo de lo que no buscamos. Y es que las personas, ¿verdad?, a veces no comprenden que nuestra salvación, hermanos, aleluya, o tener una vida en Cristo, no te evita, hermanos, de que tú tengas una vida feliz, una vida de paz, una vida tranquila. Lo que pasa que las personas, ¿verdad?, que piensan que nosotros, porque estamos en la iglesia, porque adoramos a Dios, porque leemos la Biblia, claro, la palabra del Señor nos dice que tenemos que apartarnos de ciertas costumbres. Amén. De esa vida, hermanos, de pecado. Y el título que le pusiste al estudio dice que nosotros procuremos, ¿cómo? Conservar nuestra salvación. Amén. ¿Por qué es tan importante? Porque el mundo, la corriente, la influencia y el mismo enemigo de nuestras almas, que es el diablo, siempre va a estar buscando de qué manera nosotros podamos perdernos. Amén. Entonces el hombre piensa que viniendo al camino de Dios va a dejar de tomar, va a dejar de adulterar, va a dejar de robar, va a dejar de fornicar. Ciertamente. Esto es, hermanos, lo que decía la hermana al principio, de lo cual el Señor nos ha salvado. Él nos ha salvado de todas estas cosas que antes nosotros hacíamos de una manera natural, porque no había el temor del Señor. Y San Juan 3:18 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes por qué, hermana? Porque ciertamente el Señor iba a reflejar nuestras faltas, ¿sí? Nuestro pecado se iba a ver. Amén. Y aquello, hermanos, al hombre no le gusta que el Señor nos refiera nuestro pecado. Y dice que el hombre amó más las tinieblas. Por eso es que ellos no vinieron a la luz. ¿Por qué? Porque sabían que todas esas faltas nos teníamos que apartar, porque la palabra del Señor, hermanos, dice que cuando el Señor fue tentado, Jesús fue tentado. ¿Se acuerdan el Señor fue tentado 3 veces? Amén. Sí, Mateo lo dice en 4:8. Pero dice que la tercera vez, fíjate lo que es el enemigo, hermana. El diablo al hombre le enseña las cosas de una manera placentera, de una manera que su ojo pueda ver las cosas
hermano, que el mundo trae los placeres del mundo, y se lo quiso enseñar a Jesús. Así es. Se lo quiso enseñar al mismo Jesús, se lo quiso enseñar y le dijo, mira, todo este reino, le enseñaba, ¿verdad? Todo el mundo, todo el reino terrenal, todo esto te daré si postrado me adorares. Así es. ¿Y sabes algo que observé en ese texto? De que en realidad todo lo que el enemigo presenta al hombre, incluso a la iglesia, porque a nosotros la iglesia también nos lo presenta. Amén, hermanos. Y el enemigo le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. El enemigo nos lo presenta, y sabes, realmente quien se vuelve de caminar con Cristo en la luz, en el camino, en la salvación, no perdamos nuestra salvación, dice el mensaje del día de hoy. Quien pierde la salvación es aquel que escucha esta voz del enemigo. Mira todo lo que está para ti, adórame. Amén. Y eso es lo que hace, hermano, adorarle al enemigo. Así es. Adorarle, porque mientras que estemos sometidos a toda esa vida, estamos adorando al enemigo. Así Se lo es. quiso hacer a Jesús, pero sabemos la respuesta. Amén, amén. Sí, nuestro Padre nos dio un claro ejemplo de cómo nosotros también podemos resistir al enemigo, y su palabra nos lo muestra. Sí. Resistir al diablo Y él huirá, de nosotros. porque Dios nos ha dado ese poder. Sí, y me doy la oportunidad, hermana, de respaldar eso que usted hablaba de cuando se hace convertirnos, ¿verdad? Cambiar Sí. de nuestras malas acciones Sí. a buenas decisiones, ¿verdad? Ajá, de Y las dice tinieblas a la luz. Hechos 3:19, nos habla del arrepentimiento, Ujú. dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para Sí. que vengan a la presencia del Señor. De la presencia del Señor, tiempos de De refrigerio. refrigerio, claro. De refrigerio. Y es lo que te decía yo, nosotros los que alabamos a Dios, no es que no seamos felices, no es que no gocemos. Esos son los tiempos de refrigerio, todas las bendiciones que el Señor nos da. Amén, amén. Pero el hombre no lo entiende así. El hombre piensa que el refrigerio es cuando están tomando, cuando están bailando, cuando Comiendo. están en pecado. Es verdad, hermana, es verdad. Pero yo a veces pienso que, así como fue mi vida anterior, yo creo que tantas cosas que vienen por falta de entendimiento, por Sí, falta de sabiduría, por falta de escudriñar las escrituras, de oír la voz del Señor, de buscar en su palabra qué me conviene, qué le conviene a mis hijos, qué le conviene a mi familia, qué le conviene a mis amistades, a mi trabajo donde yo voy. Cuando trabajas en la gracia de Dios, se posa sobre ti, puedes transmitir sobre aquellas personas lo que Dios ha depositado en ti. Amén. Porque no puedes dar lo que no has recibido, no puedes Claro. enseñar lo que no has aprendido. Así es. Y la palabra nos enseña, nos muestra que oigamos la voz, que escuchemos, que escudriñemos la palabra. Yo escribí aquí algo que decía oír la palabra de Dios. ¿Qué es oír la palabra de Dios? Muchas de las veces, hoy en día tenemos redes sociales. Hoy en día hay prédicas, alabanzas, hay testimonios, hay tanta cosa gloriosa que el Señor ha permitido que se dé. Sí, amén. Pero también dice su palabra, dice que buscar de Dios mientras puede ser hallado. ¿Qué significa eso? Que un día nosotros no tendremos las redes sociales, ya no habrá quien predique, ya no habrá quien enseñe. Claro. Y muchos irán de aquí para allá, buscando. Dice que la palabra del Señor dice que muchos tendrán comezón de oír, Exacto. pero hermano, y no habrá quien predique. Entonces, hay algo bien tremendo, hermana, que yo me puedo dar cuenta que la influencia también, hermano, de nuestros alrededor, ¿verdad? Porque debemos nosotros de procurar nuestra salvación es personal. Amén. 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 Y yo miraba, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña y nos dice, hermanos, que ¿qué tendremos, hermanos? ¿Qué podremos nosotros obtener si ganamos el mundo? O sea, si vivimos en este mundo, en los placeres, si nuestras amistades están ahí, hermano, siempre con nosotros, aquellas que nos traen a veces esa influencia Así es. y que nos roban, hermano, a veces el deseo de venir a la presencia de Dios.
Dice la palabra del Señor, ¿qué hermanos, qué ganaremos si ganamos el mundo pero perdemos nuestra alma? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría? Es verdad, es verdad. Y no solamente es que fuera una sola persona, sino que si yo como mamá no me preocupo por buscar de mi salvación y para poderles transmitir a mis hijos la salvación, si mis hijos me ven practicando las cosas que me alejan de la presencia de Dios, que lejos de ponerme en la puerta estrecha, me ponen en la puerta ancha, Claro. lejos de eso, la perdición llega al hogar. Sí. Llega al hogar la destrucción, la calamidad, las enfermedades. El matrimonio. El matrimonio arruina. Cuántas cosas. Y después queremos nosotros ser escuchados. Queremos acudir a un lugar donde ore por mí, porque ni siquiera lo sé hacer. No lo sé hacer, pero no lo sé hacer porque no lo he aprendido. Y dice la palabra del Señor, dice que dijo Dios, dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sí. Y la guardan. Hermano querido, usted que está escuchando este mensaje, escudriñe la palabra, oiga la palabra de Dios como Dios se la está haciendo saber y guárdela en su corazón, atesórela, porque algún día, como decía nuestra hermana, ¿de qué nos servirá ganar tanto? Si el día que nosotros nos presentemos al juicio del Señor, cuando estemos en la presencia de Dios, porque ese día va a llegar, y vamos a dar cuentas de lo bueno y de lo malo que hemos hecho en esta vida. Es lo que nosotros, a lo que nosotros nos espera, es un día presentarnos en la presencia del Señor, presentarnos ante Él. ¿Y cómo vamos a ir en ese tiempo? Si no nos preparamos, si no buscamos de la palabra del Señor. Yo siempre, desde que los conocí a ustedes, y gracias a Dios, ¿verdad? Porque ustedes son para mí un gran ejemplo de vida. Y siempre le doy las gracias a Dios porque gracias a ustedes, que ustedes me presentaron la palabra, yo pude recibir a Jesús como mi Salvador en mi vida. Gloria a Dios. Y yo creo que fue una de las decisiones más grandes, decía nuestra hermana, el hecho de que tengas a Cristo en tu vida no significa que no te van a pasar cosas. Vamos a seguir siendo afligidos, vamos a seguir siendo procesados, exactamente, los procesos, pero los procesos solamente pueden servir para dos cosas: para crecer en fe, en gloria y en victoria. Amén. O para irnos para abajo, quedarnos donde el enemigo quiere tenernos, bajo sus pies. Pero Dios no nos creó para ser la suela del zapato de nadie. Dios no nos creó para eso. Sí, dice su palabra que somos cabeza y no cola. Amén. Gloria a Dios. Es verdad. Y yo analizaba cuando nos arrepentimos, ¿qué es lo que hacemos cuando nos arrepentimos? Confesamos directamente a Dios lo que somos. Confesamos directamente a Dios nuestros pecados. Le ponemos en sus manos todo lo que traemos en el corazón, vaciamos nuestro corazón con Él. Y dice su palabra, dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo tenemos en Romanos 10, 9, 10. Amén. En esa palabra yo me basaba mucho para cómo vienen siendo los cambios en la vida de nosotros. Y nosotros respaldamos la palabra con mucha seguridad porque nosotros ya lo hemos vivido, ya lo hemos experimentado. Y grandemente sabemos, nos hemos dado cuenta que por tanto proceso, mira hermano, yo soy un testimonio vivo de cómo la vida me ha procesado, pero ¿sabe yo qué he hecho? Yo me he agarrado de la mano de Dios. Hoy en día yo estoy siendo procesada, cada día yo estoy siendo procesada, pero digo, Señor, en ti confío. Tú eres quien me creaste, yo soy imagen y semejanza tuya, y como imagen y semejanza tuya, confío en que tú, Señor, tú me vas a rescatar, tú me vas a levantar, tú me vas a respaldar, y tú me vas a dar la victoria entre todo este proceso. Amén. Entre todo este proceso. Entonces, por eso es bien importante entenderlo, saberlo, que hemos sido salvos, hemos sido rescatados de la vida pecaminosa que llevábamos. Ahora pertenecemos a la iglesia de Cristo. Pertenecemos, hermanos, somos especiales delante de su presencia, porque dice que Él nos ha sentado en lugares especiales. Él nos ha dado, aleluya, de su gracia
Entonces, eso lo tenemos que entender, que aunque pasen situaciones difíciles en nuestras vidas, hermanos, aleluya, nosotros tenemos que valorar este gran tesoro que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que nos ha dado el regalo del perdón de nuestros pecados. Y aún como dice, ¿qué aprovecharía el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiere su alma, hermanos? Aleluya. Sabemos, dice la palabra del Señor, hermano, que el mundo y sus placeres, todo esto va a pasar. Todo esto pasará. Pero el que permanece, el que hace la voluntad de Dios, hermanos, va a permanecer para siempre. Entonces vamos a poner en los dos lados. Decía, el camino estrecho y el camino Angosto, el angosto y ancho. el ancho. Aquí dice angosto y ancho porque en la otra versión dice estrecho. Bueno, en el camino estrecho, donde nosotros, hermanos, decidimos caminar con Cristo, hacer su voluntad, seguir sus huellas, seguir sus mandamientos, tener esa fe puesta en nuestro Dios, hermanos, y vivir en paz, en amor con nuestro Señor y con todos nuestros semejantes, o el angosto, el que nos lleva a la perdición, el que, hermanos, aleluya, en donde se encuentra nuestra derrota, como decía la hermana, la derrota no nada más personal, sino nuestra familiar, emocional, económica. ¿Qué más, hermana? Nuestra derrota matrimonial, física, psicológicamente, hermanos, todo salud. Lo perdemos, la salud. Todo perdemos. Y quizás, hermano, va a venir un momento en que nos sientamos desesperados y quieramos venir, como decía la hermana, a que Dios haga todo de un momento, de un jalón, porque aquella situación es un caos. Sí. Y estés desesperado y quieras que Dios, porque así nos sucede, hermanos. Queremos que hasta Dios baje del cielo a resolver todas nuestras necesidades, nuestros problemas, pero fíjate, lamentablemente lo que tú estabas diciendo acerca del ejemplo que decías de que los cines están llenos, ¿verdad? Y las iglesias vacías. Ajá. Bueno, mucha gente está pasando por necesidades económicas. Sí. Pero lamentablemente, hermanos, tú te das cuenta que yo he visto personas que hay necesidad económica, pero hay fiestas. Sí, es verdad. Están haciendo fiestas. Y donde hay de todo, hermanos. Yo no quiero especificar, pero tú ya sabes de lo que estoy hablando. Hay de todo en la mesa. Grandes, chiquitas, frías, calientes, todo eso está. ¿Y cómo es posible que si hay tanta necesidad económica, esto es lo que pasa? Que en lugar de buscar lo espiritual, las iglesias están vacías, pero estamos buscando nuestros placeres físicos, emocionales. Sí. Pero en lo espiritual no le damos importancia a nuestra salvación. Sí, qué lamentable. Es lamentable, es triste. Y hermanos, nosotros nos enfatizamos mucho en apegarnos a Cristo, a la salvación que es Cristo. Y la palabra de Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Que cuando Él vino a esta tierra, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie Amén. Viene al Padre sino por mí. Amén. Y eso lo vemos en Juan 14:6. Qué maravilloso, ¿verdad? Que él venga y nos diga claramente, nadie viene al Padre sino por mí. Tu amigo, tu amiga, aquel que te invita a una fiesta, aquel que te invita a cosas que te apartan del Señor. Sé sabio y dile, yo tengo que estar en un lugar más importante, en la iglesia. Y si no te quieres congregar en la iglesia, busca una Biblia, estudia la palabra. Estos versículos que nosotros estamos dando hoy este día no son por casualidad, son porque Dios quiere que tú los tengas, que los ates a tu corazón y que los pongas por obra, que los pongas en práctica con tu familia. Amén. Con tu familia. Sabemos y creemos nosotros que Jesús es la decisión más grande y gloriosa de nuestra existencia. Amén. Es la verdadera razón de vida. Es la verdadera razón para nosotros.
Dice Hechos 4:12, dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo cual podamos ser salvos. en el cual podamos ser salvos, y ese es Jesucristo. Amén. Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué es tan importante que nos ocupemos de nuestra salvación? Dice Filipenses 2:12 que ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Y temblor. ¿Por qué? Porque yo te hablaba de que hay un juicio también. Hay un juicio. ¿Me puedo leer el Claro que versículo, sí. hermana? Claro que sí. Yo puse un versículo que marqué aquí en mi Biblia y está en San Juan 5:25, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. En el versículo 5:29 de San Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. A resurrección de condenación. Hermano, quizás parezca dura la palabra, quizás parezca dura, pero sabemos que esta palabra es cortante. Amén. Es como una espada de dos filos. ¿De qué parte quieres estar tú? ¿Quieres estar en la puerta estrecha o quieres estar en la puerta ancha? ¿En qué lugar te gustaría a ti estar? A mí me gustaría pasar por la puerta estrecha. Pero para que pasemos por la puerta estrecha, dice Lucas 13:24, dice, esforzaos Amén. para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y esa puerta es Jesucristo. Es la puerta por la que nosotros debemos cruzar. Hermana, esta ha sido mi participación. Yo deseo bendecir grandemente a todos aquellos que nos escuchan en este día, que nos oyen, que el tiempo que nosotros pasemos estudiando la palabra, escuchando, es muy corto. Es muy corto, sí. Comparado a la vida eterna que nos espera. Claro, claro que sí. Y solo quiero agregar, ¿verdad?, para el pueblo del Señor, que como el que no ha recibido a Cristo como su Salvador, el consejo de hoy es que es importante procurar su salvación. Amén. Es lo más importante. Amén. No sabemos el día ni la hora, hermanos, en que vamos a comparecer delante de la presencia de Dios. No sabemos tampoco el día en que el Señor viene, pero lo que sí sabemos es que está pronta su venida del Señor. Así y que no nos pase, hermanos, como muchos que no tuvieron la oportunidad de escuchar este mensaje. Y a los que están en la iglesia, que procuren su salvación, que no se confíen. No debemos de confiarnos, hermanos. No. ¿Por qué? Porque la tentación que hay para el mundo, si a Jesús lo tentó el enemigo, a nosotros, como decía la hermana, los procesos y las tentaciones. ¿Cuántos hermanos, por haber caído en esa trampa, escuchar al enemigo, hermanos, han cometido esos errores y hoy están pagando? Porque no supieron procurar, valorar su salvación. Era como muy sencillo. Y la palabra del Señor dice, hermanos, a mí me impactó un texto que yo leía en Santiago 4:4. Ahí habla de las almas adúlteras. Ajá. Y cuando yo leía este texto, decía ciertamente, porque la iglesia camina con Dios y también camina con el mundo. Ajá. Y ahí se vive un adulterio, hermano. ¿Por qué? Porque es como tener dos señores, como dice la palabra, y con ninguno uno queda bien, ¿verdad? No podemos servir a dos señores, hermanos. No podemos. Así que procuremos, pongamos atención a nuestra salvación y sigamos adelante. Gracias le damos a nuestra hermana Elvia, que una mujer muy valiente, muy dedicada, hermanos, aleluya, de la cual nos sentimos contentos, y yo creo que el Señor también, nuestro Dios, se siente contento cuando dice que cuando el Espíritu, cuando Dios mismo, ¿verdad?, vio a Jesús, iba a ser bautizado, ¿verdad?, él, y dice que
que el Señor dijo, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Y yo creo que cuando nosotros sentimos que el Señor dice de nosotros eso, gloria a Dios, Bendito sea el nos sentimos muy felices, amén. Y hoy queremos darle gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Elvia y toda su familia, porque aunque tú no lo sepas, nuestra hermana está pasando por procesos muy difíciles y a ella no se le nota, ¿verdad que no? Ni se me va a notar. Ni Porque se le hija de nota. Dios. ¿Por qué? Porque ella sabe quién es delante de la presencia de Dios y en quién está confiando. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Graciela Santana, Rebeca Reyes, Connie González, Araí Ruiz, Irma Santa Cruz, Olga Medrano, Dios le bendiga, pastora Olga, que Dios la guarde, y Seida Beatriz Manzano, Dios te bendiga, Seida. Gualesca Molina, que Dios las bendiga en grande manera, y a todas las personas que están ahí, que nos están viendo, que están recibiendo este mensaje. Queremos orar por ustedes, que el Señor las bendiga, que el Señor los guarde, que mantenga su vida en santa paz, sus hogares, su familia. El Señor bendito sea con cada uno de ustedes. Por hoy nos despedimos y le damos la honra y la gloria al Señor, dándole gracias al Señor por esta palabra, creyendo que no volverá vacía, creyendo, hermanos, que dará el fruto por el cual fue enviada el día de hoy. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, por esta palabra que tú nos has dado, que nos has compartido, mi Señor, para que pongamos atención, Señor, para que procuremos nuestra salvación, para que le demos el valor, Señor, a nuestra salvación. Y aquellos, mi Señor, que aún no lo tienen, Padre, que lo reciban, que reciban a Cristo como su Señor y Salvador, que le reciban, Señor, y que den ese paso de obediencia, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de nuestro Salvador amado. Amén. Así nos despedimos en este día con un fuerte abrazo. Pasen bien.